estado preparando un poco. Muy bien. Preguntas preparadas, por favor. No, me la he preparado no por la... O sea, porque es sobre la pereza, ¿vale? Pero un poco me la he preparado para una respuesta más, sobre pereza en el Dharma, pereza en lo cotidiano y sobre varias cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, en general hablar de la pereza, de los casos de la pereza, la relación del Dharma, que es muy potente, pero mirándolo desde la perspectiva, por ejemplo, en el Shiné, en la práctica de Shiné, cuando se habla de la pereza es un obstáculo uno de los primeros, y se habla de posponer, por ejemplo, el obstáculo de decir lo haré mañana, o el de no soy capaz, ¿no? Todo esto como conectado con la ignorancia, ¿no? Esto es por un lado. Luego en enseñanzas también se oye a veces que una pereza también es subestimarse las propias capacidades, parece una tal, pero es también pereza. Y entonces también está la pereza burda, la pereza sutil, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que él quiera decir. Después la pereza combinada con la aspiración, es decir, yo esta mañana he dormido poco, estaba muy cansado, trabajo hasta tarde y tal, pero estaba muy cansado, pero no me ha dado pereza venir aquí, ¿sabes? En cambio, ir a un sitio con un trabajo, con un jefe que sea un dictador, pues me da pereza. Por ejemplo, ¿no? O sea, relacionado con la aspiración también. Y luego, pues, lo último, o sea, relacionar la pereza del Dharma, para practicar el Dharma, los obstáculos que surgen de la pereza, y la pereza que surge para cosas cotidianas como fregar los platos. ¿Qué diferencia hay de una a la otra? Por ejemplo, Vale, ¿no? a ver. Son muchas cosas, ya lo que se pueda. La primera, por ejemplo, sería la pereza en el contexto de la práctica de... Exacto. Vale, y los tres tipos de pereza. Pereza de subestimarse uno mismo, la pereza de posponer y la pereza del aferramiento a las actividades mundanas. Vale, si quieres que lo resuma un poco, sería como la pereza explicada en el ámbito del Dharma y en lo cotidiano. Vale. Así lo hacemos más fácil. Vale, perfecto, gracias. Todo lelo con la red. Lelo rik minjawa sumi red. Chi ngazo shine komdu zamba nyeba ge red. Mare nyeba nga nane dambo lelo red. Ani di kola chi su. Ani shemba zo di zo ngazo lelo chela lelo yure. Ani jikdengi chawa la lelo yang ni yure. Di keba kande chawa yure. Bena diri nga diri nyoya la. Diri shoke des tanche so inayang nga yoya gitoba yongso. Ani lelo botone yoma yin. Inayang nye leva la drogu giyona di lelo shukchombo legi yore. Di karela dene yong yore. Chola chocheya di lelo da jikden chawa lelo ni keba kare yores. Chida lelo salabdi chawa nyepa la chawa res. To shashi res. Por lo general, cuando hablamos de pereza, hablamos de un aferramiento, un apego, es un aspecto del apego que se aferra a actividades negativas o nocivas. Porque cuando surge la pereza, se manifiesta en un pensamiento que dice no tengo ganas de practicar el Dharma o no tengo ganas de ir al trabajo. Eso es muy conocido. Yo hace 19 años que te conozco. Así que sé que eres muy perezoso. Primero te fuiste a India a estudiar tibetano. Y cuando estuviste allí no aprendiste tibetano porque te fuiste a hacer otra cosa. Pero estoy jugando, estoy bromando.
레로 세디가 나와라. 다 간디시 용도 쓰는다나 지게 내가 있는다 가야식 진대면서 도저도 수군 루중다 샤프치 잡아야 있어요. Subo. Cuando hablamos de la pereza, por lo general, tenemos que pensar en cómo surge la pereza, porque la pereza es ese pensamiento que dice no tengo ganas de hacer esto, no deseo hacer esto, y parece ser que la pereza está muy relacionada con el cuerpo, con el estado del cuerpo. 수구에게 먼저 요가 지기는가 루제 지기나 루중망고 지겐이디 전다 레르 슈마요. Porque si realmente nos fijamos, las personas que practican, por ejemplo, yoga o que hacen algún tipo de ejercicio o hacen ejercicios de pranayana, que hacen muchos ejercicios, suelen tener mucha menos pereza, suelen ser mucho menos perezosos. 수구들라 그 루중 요가이나 디지기 수구 나라 차다 룽다 교고 두즈제디 교당의 야고시 닝교야다 참마 야가치 용교가 타셔셨어 봐. Y es certero también, sabemos que una persona, cuanta más ejercicio haga, mejor circula la sangre, mejor circulan los vientos internos y mejor trabaja el corazón. Por ejemplo, yo no tengo ninguna pereza de comer. ¿Hay alguna técnica especial? Pero yo hago mucho ejercicio. Yo sé, sin embargo, al 100% que comer demasiado es nocivo para mi salud. Pero sé que el ejercicio es súper beneficioso para el cuerpo. Y ahora mi cuerpo, debido a que salgo a correr, a veces voy a caminar, hago postraciones, se ha puesto muy fuerte. Me parece que incluso, si me pongo a pensarlo, hace casi como 3 años que no me resfrío. No me resfrío porque como estoy en constante movimiento, muevo todos los días el cuerpo, no le doy oportunidad que se resfríe. Y tampoco siento ninguna pereza para estudiar el Dharma. Cuando digo, uy, voy a dar una enseñanza de Dharma, no siento nada de pereza. Y como os he dicho, y mucho menos cuando voy a comer, ahí sí que no tengo Yeah, that's what that kind is not. Lero said it, Subu Chatan Dawa, she watch your check. Then send it now on it, so check where you can't check on it, this also when I catch you put it on. Lero you matters, then you matters. Estoy bromeando, realmente a lo que voy es que la pereza está muy relacionada con la salud física y también está muy relacionada con aquello que consideramos importante. Y aquello que consideramos importante no sentimos pereza a la hora de hacerlo. Si aquello que tenemos que hacer lo consideramos muy importante, nunca va a surgir pereza a la hora de hacer eso. Por ejemplo,
Si nosotros por lo habitual nos despertamos a las 7 de la mañana, aunque mañana nos tengamos que levantar a las 5 porque nuestro avión sale a las 7 y entonces tenemos que estar en el aeropuerto un poquito antes, no vamos a sentir nada de pereza en levantarnos exactamente a las 5 de la mañana. ¿Y por qué eso? Porque lo consideramos importante. Pero sin embargo, por lo general, nunca nos podemos levantar a las 5 de la mañana. Aquello que consideremos importante, nunca vamos a sentir pereza a la hora de hacerlo. Por eso tenemos que verle la importancia a aquella acción, a aquello que queramos hacer. practice karchigina so so geshibuchi sibayina lelo yonare lega de so so lega de misiti na lo hajan geshibuchi imbutsira dela lelo yonare. Por ejemplo, si uno es un practicante del Dharma, necesita meditar. Si uno considera que meditar es importante también para esta vida, entonces no sentirá pereza a la hora de comenzar a meditar. Si uno considera que obtener paz, sentir paz en esta vida es importante, no sentirá pereza a la hora de meditar. Lo mismo con cualquier práctica que hagamos en nuestra vida diaria o con el trabajo. Si uno piensa que su trabajo para su vida diaria es importante, nunca va a sentir pereza a la hora de ir al trabajo. runga chunchuji yobayina ta pera chashana soso lero sabayina runga di samashe sukumares ta pera chashana na dina buja yobayis e buja yin budi tama seres ne tibasham sabibas pera chashana va. Un ejemplo de la pereza es cuando estamos en nuestra casa y tenemos una casita, aunque sea pequeñita y estamos en nuestra habitación. Si somos perezosos, nunca tendremos ganas de limpiar nuestra habitación por muy pequeña que sea y al final siempre estará sucia. Y si está sucia, acabarán viniendo insectos. Y si vienen insectos, lo vamos a tener que acabar matando en esos insectos. Así que debido a la pereza, acumulamos mucho karma negativo también. Por ejemplo, lo importante que es mantener la cocina limpia. Porque muy fácilmente vienen insectos, entran insectos a la cocina. Y la limpieza lo tenemos que hacer con el propósito de proteger la vida de otros seres. Si limpiamos manteniendo esa motivación, ese propósito en mente, incluso el limpiar se convierte en virtud. Por lo tanto, la conclusión es que si consideramos algo una actividad importante, nunca caeremos bajo la influencia de la pereza. Ahora, en tu caso particular, si tú sientes muchísima pereza, hay que empezar primero por hacer ejercicio. Y vas a ver que cuando empieces a hacer ejercicio, esa pereza va a disminuir muchísimo. Al menos 1 hora al día. Eso como mínimo. Si puedes, por supuesto, 2 horas al día estaría súper bien.
소소 두즈이나 쇼게다 공부하니까 제도와. Cuando decimos 2 horas, no es que sean 2 horas seguidas. Si uno tiene tiempo, puede hacer 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. 아니 요가 소리들 제인바에는 소소지 요가 좀 쉬고지 그래야 우리 사람들. Por ejemplo, si tienes 1 horita, puedes practicar yoga durante 1 hora, que eso beneficia al cuerpo un montón. 쉬고지. 마마 가서 추서 찍어요. 요새 요가 찍어요. 마마 해나. Antes se practicaba aquí yoga, ¿no? Se hacía yoga. Todavía, Bien. Sí. Pero poco. 와. 개념도 봤어. 지금 개념. Ahí tenemos un maestro de Qigong también. 진짜 쉬우시게 Estas cosas son súper importantes. 나가서 메시지 나와서 쉬우시 거면 진짜. Es una necesidad básica que todos tenemos. Es algo realmente importante, el ejercicio. 내 가르통소서 내로 로니기 뭐를 송구 뭐를 치려냐. 자나 사제지 치면이라. 자나 사제지 치는데 내 좀 나랑 남이도 투에 제제 뭐. 자나 사제지 치는데 남이도 마음이 되면 치면. 왜 그래? 사제 가만두나 본다 자면 민시주 정말 주스 가서 가라 질랑가지도 땅기도 루즈세되고. Hace, no sé si 2 o 3 años, fui a China, fui a ver a mi familia, a encontrarme con ellos. Y una cosa que me impresionó muchísimo es ver cómo en cuanto anochece, se juntan 40, 50 chinos y se ponen todos así en fila y hacen ejercicios todos juntos. 나 셰르 땅이 땅데 되게 미스 제겐지가 빠져도 나기도 수용해야 돼 수제제시 가서 가라통도 되게 Por donde vayas, vayas donde vayas, se ven maestros que vienen y entonces quien se junta a la clase se puede unir y entonces se unen un montón de personas y practican todos juntos. 나 누가 잠자지 조지 내기 냠도 때 써와셔야 내 제신도 재미있어데. Yo cuando iba caminando pensaba, uy, a lo mejor me uno a uno de ellos. Lo que pasa es que no sabía hacer el ejercicio que ellos estaban haciendo. 어디래도 두즈가 쉬우시 계시면 요가서서 두즈가 쉬우시 계시면 싫어. Realmente practicar deporte y hacer ejercicio es súper importante, así como practicar yoga, por ejemplo. 또 당고처럼 practice 해야 유제들도 왔어. Así que tu primera práctica es hacer ejercicio. Y una pregunta con respecto a la pereza que se disfraza a veces de, o sea, por ejemplo, si nos explica con la falta, ¿crees que es falta de capacidad en hacer algo y en realidad es pereza? O sea, que también se relaciona con la ignorancia, ¿no? El desprecio a uno mismo, ¿no? La falta de confianza. Sí, es que se oye en las enseñanzas bastante, ¿no? Por ejemplo, vas a estudiar el Dharma y tal y piensas, esto no es para mí, no soy capaz. Entonces, que en realidad no es que no te sientas capaz, que es pereza. O sea, que tiene que ver con la ignorancia también, no sé, cómo es. Dañila nipeldeloti naripaki kondo chirebe. 지달에 이내 그래서 수사무사래. Por lo general podemos afirmar que sí, esta pereza de autodesconfianza, que no confía en uno mismo, es un aspecto de la ignorancia, pero todo al final es una creación mental. 가서 단일에 이야기해서 내 용말을 내 투구 말을 내 유교 말을 쓰는 거야. 내 투구를 내 용구를 내 지인이 쓰는 거야. 다 교화다 해. Porque esa pereza que se disfraza de falta de confianza en uno mismo es una mente que piensa, yo esto no puedo hacerlo, yo no lo puedo conseguir, yo esto no sé. ¿Sí? Y eso, al ser una mente, un pensamiento, uno puede darle la vuelta y pensar, yo sí puedo hacer esto, yo voy a saber esto, yo voy a ser capaz de hacer esto. Y entonces, ¿dónde está ahí la ignorancia? Uno puede en un segundo transformar esa mente. Es así como uno debe de pensar cuando surge esta ignorancia.
얘네 난 되게 인생 라방 줘야래. 대 프랑스만 하고 있던 스멜 얘는 그냥 가시. 열가. Hay un tipo de persona que piensa que es una causa perdida, que piensa, yo es que yo soy así, yo pienso así, y yo no puedo cambiar porque es que yo soy así. Y en Francia me parece que hay muchas personas que piensan así, pero no sé si en España haya personas que piensan así. ¿Sí? Dentro de nosotros no. Andreu y yo conocimos una persona que decía, yo no puedo cambiar, yo soy así, no puedo cambiar. Era un machista y empedernido, ¿no? Decía, no, mi madre me parió así, entonces yo soy así. O a mi edad, sí, ahora ya no voy a cambiar, a mi edad. 어디? 미세상. 다나코라 다니니에 레로스 데레. Este tipo de pensamiento realmente es la manifestación pura de esta pereza de la autodesconfianza. Porque uno puede decir, yo puedo, yo voy a hacerlo, voy a conseguirlo. Si esa persona de ahí puede hacerlo, ¿yo por qué no voy a ser capaz de hacerlo? Claro que sí, voy a ser capaz. Así es como hay que pensar. Sin embargo, hay ciertas personas que es que se cierran en banda, cierran su mente en banda y piensan de esta forma. Yo soy así y yo no puedo cambiar. Yo he conocido un montón de gente así. Pero en España no he conocido a nadie que piense eso. Pero en Francia sí que he conocido a gente que piensa así. ¿Hay otras preguntas y más preguntas? Es una pregunta, digamos, a nivel de toda la sociedad. Pero me he dado cuenta que en estos últimos tiempos una de las emociones que predomina en el mundo es el miedo, ¿no? Porque toda la cuestión, digamos, política y social que se da es, pienso yo, que aparte del egoísmo y todo eso, es el miedo, ¿no? Porque las políticas de cerrar fronteras, las políticas de impedir, digamos, ser más comprensivos o más compasivos con la otra gente es por miedo a perder todas estas cosas, ¿no? El otro día ayer me parece que decían que Trump va a ordenar disparar contra toda esta gente que viene de Centroamérica y que llegue a las fronteras y que pueda disparar contra ellos, ¿no? Entonces, que eso es una cosa que se repite y que anteriormente, en otras épocas históricas, ha pasado lo mismo, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, o muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? ¿Por qué se va repitiendo este miedo que hace cerrar, digamos, un poco los corazones de la gente, ¿no? Tato di tensan chizo nano la nganda shiwa yore. Ani nganda di sogo di chapsi la tene mambu yomi yore. Bena kazamo ma changi ari gi locho ne mi mambu gi ari lumba la dro yore. Ani changi o ngemi tenzo tsazanga lena konso tsamma nga sinyin la yusare. Ani tanda chim saba konso chim shungi chapsi tenzo chim saba mambu sogi tu Teso tsama, ani sabsan go kyae ki tim kya re, go che ki tim kyone sugi yomare, konso ninja ki tonne tim kyone chegi yomare, zobo shenan dan jingnan ki tonne tim sugi yore. Ani di logyu nalo la tema mambo chung repe na ma che ndamo da ma che niba ma chung kong la,
아니 내주 된대양 신앙 mambo chung yure. 가래 전에 로뷰 나올라 양세 양세디 징나 된들레 yure. 다들 때 말했어. 지당 겹주라 용에 소야 이제 다 강에 시고 지금 투네 다 때리고 있어. 야 용세 사자 때라 참아 고쳐 샤와이나 Es cierto eso que estás diciendo, y en el caso específico de los refugiados, los pobres la verdad que experimentan un montón de dificultades para llegar a nuevos sitios de destino, pero también sería otro gran problema el abrir completamente las fronteras, en el caso específico del refugio. Mami denzo que si mi denzo sasan la lena menda kiamna ji eres lausan la varesa. Y también da miedo eso que mencionas que ha dicho Trump de que pueden abrir fuego ante las personas que disparar a las personas que llegan a la frontera. tiene arigi consul chic tenjoro watchia da consul lumbati caso da chizo yol proyeki pegela keshi da tiene 총 소소 수 소소 arigi 총 소소 총도 소들라면 총소 미팅 알아 미팅은 계티 샤소 알아 치저 야리 줘야다 말아 다 잡주어 먹고 레겨 아주 호전을 레겨로 알아 이게 총 어디 졸려면 참 파. 그러나 간에 용마들 파케네 공소를 녀바 배셔야지. 뭐셔야지. 내 공소 기업 되게 나온 그 모델 내주 수이나 프로젝트 조절이 냥도 계지셔네. 야 파, 야고대. 원데 계지셔서. Hace poco ha habido, por lo visto, una reunión entre varios políticos con respecto a la situación específica de Estados Unidos, donde se habló precisamente de esta situación de refugiados, de todas estas personas que están viniendo de América del Sur, y donde se vio la posibilidad de que una vez que entraran, pasaran la frontera, el cómo deportarlos de nuevo a su país, pero dándole alguna compensación económica y hablando también con los políticos de sus países para ver qué se podía hacer para solucionar la situación de estas personas. Y esto es algo que en alguna reunión que hubo con el presidente de Estados Unidos. Y no creo que ahora se esté reuniendo todas las condiciones para que haya una tercera guerra mundial como hubo anteriormente. South Korea, no, North Korea 들어와. North Korea 데 뭐부터 쇼치 제시 쇼를 떼서 아래다 양도 지지기만 지금 쇼치라서는 탐 반장소 나오셔서. Y eso se puede ver en el claro ejemplo que ocurrió cuando hubieron estas tensiones con Corea del Norte y con Estados Unidos, que casi se estaban amenazando en tirarse bombas los unos a los otros, pero al final, a pesar de las tensiones, pudieron reunirse, hablar las cosas y se solucionó el problema. La razón por la cual la Primera y la Segunda Guerra Mundial surgieron eran porque en ese contexto histórico no tenían los medios como nosotros los tenemos ahora para comunicarse con tantísima facilidad. Ahora estamos en la época de la comunicación. Antes, hasta que no llegaba el enemigo o la otra persona desde su país,
uno no sabía bien qué esperarse de esa persona, ni la situación ni el contexto de dónde procedía esas personas o esos militares o lo que sea. Mientras que ahora, antes de que puedan llegar, antes de que puedan salir de sus países, sabemos exactamente el contexto social y económico de todas esas personas en sus países respectivos. Entonces no creo que haya tanta razón para pensar que hay tanto miedo, que existe tanto miedo en la sociedad. Pero el miedo digamos que muchas veces lo utilizan para manipular a la gente, para que, digamos, con la tergiversación de noticias o las mentiras que se puedan decir por las noticias, digamos que produce miedo y la gente reacciona de una determinada manera siguiendo, digamos, las noticias falsas, digamos, ¿no? Porque Trump ha hecho, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas noticias falsas y la gente reacciona con miedo. Pena tsakpartan noticias naola honzo chaminja la kyore zoboti chizu gimi denzo la jinang kuye gi chedu ane ducha noticias ducha ken tengi yore zoboti mi denzo gi leva tansem ane page daya kuzu deba nanshin je page daya chi yore sa tende yime meshe no sé si están así 내수 두가디 다 하지 두자 준다 한가 싸는데 공주 남상 지금 잠이야지 지기여서 미비기 두자 소야게 된다라 디자가지도 된대 말이지. No sé si realmente muestran como cierto tipo de noticias para manipular o aterrorizar a las personas, porque realmente cuando surge algo muy negativo lo muestran pues, como es. No es que exageren esas cosas negativas, esas cosas están pasando. 아, 되는지. 초진의 제바이나 녀가짱 때데데 야보다 말했어. 이는 녀가 떼고야 계시면 했어. Aunque es cierto que no necesariamente el mostrar solamente aspectos tan negativos en las noticias no necesariamente es positivo, pero sí es importante. 내주도 시바이나 지금 교류에 탑시 된대요. Porque si conocemos la realidad tal y como es, entonces la sociedad tiene oportunidad de transformarse, de cambiar. No, 사실대로 두자들의 지금도선 뒤잡아서 소소 고용들라 때 매나 가 수행의 지기로 받아. Si por ejemplo uno sabe que, mira, en ese país hay esta situación súper negativa, súper dañina, nosotros en esta sociedad no queremos que pase lo mismo. 소소 내려지 내봐도 소소 기우다 가고나 오늘 소소 제거들 Y si uno se da cuenta de que su propio país, su propia sociedad, no es como aquella otra que está viendo en las noticias, uno mismo se alegra y se regocija de vivir en un país donde no sucedan ese tipo de cosas. Por ejemplo, miremos a Europa. En los países de Europa reina la paz. Quizás sean de los mejores países del mundo. Es importante el poder ver su propio país en relación a otros países que tienen tantísimos problemas y darse cuenta de que nosotros estamos súper bien. Una pregunta, pero esto también sería el karma, ¿no? Y las causas y las condiciones de lo que estamos experimentando todos, ¿no? ¿Cómo entraría aquí? Los problemas de otros todos los países. Problemas de todos los países o de lo que hay, ¿cómo entraría aquí el karma? Y todas las cosas y las condiciones. ¿Y tú cuando tienes unas causas? Por un lado, está totalmente relacionado con el karma porque es un resultado y todos los resultados tienen causas y condiciones. Entonces hay una relación de causa y efecto ahí. Pero está en nuestras manos el evitar que surjan, cultivar las causas para que un resultado determinado suceda. Vale, es esto, ¿no? Tenemos que implicarnos en cambiarlo.
Siempre hay métodos, siempre hay formas de evitar que un resultado negativo se manifieste, que surja. La realidad es tal que que es maleable, se puede transformar. Dentro del contexto del budismo se dice que todos tenemos la naturaleza búdica, el potencial de iluminarnos. Uno, en el caso, digamos, en el mejor de los casos, tiene todas las condiciones y se comporta de forma perfecta, tiene todas las condiciones para poder transformarse completamente. A pesar de que uno en esta vida, aunque no se pueda transformar completamente, uno tiene el camino y los métodos para poder realmente hacer un gran cambio en su vida. ¿Qué es lo que yo he mencionado esta mañana? He mencionado la ética y que todo el mundo reconoce que la ética es algo perfecto. Si realmente somos personas éticas, si realmente practicamos la ética y la práctica más importante es ser éticos, nunca nos dañaríamos los unos a los otros. Así de importante es la ética. El poder trabajar, el poder proteger la ética depende de la sabiduría. Tenemos que pensar, yo como ser humano, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que deseo? Y nos damos cuenta, la respuesta es que lo que necesito es felicidad. Lo que deseo es felicidad. Si este es el caso, si esto es lo que deseo, entonces tengo que cultivar la causa apropiada. Y cuando cultivo la causa, siempre debo cultivarla con ética. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cultivar las causas de la felicidad con ética? Porque es a través de la ética que se abandonan todas las acciones dañinas hacia los demás. Igual que yo deseo ser feliz, los otros también desean ser feliz. Entonces no debo de simplemente olvidarme de los demás. De la misma forma que no me debo dañar a mí mismo, tampoco debo dañar a otras personas, tampoco debo dañar a la sociedad. Por lo tanto, vemos que sí existe el camino, sí existen métodos para alcanzar la felicidad. Y es por eso que vigilar la mente constantemente y cuidar nuestra mente constantemente es tan importante. Y en el caso de los refugiados, si
llegan todos estos refugiados a la frontera de Estados Unidos, realmente Estados Unidos quizás no tiene la capacidad de aceptar a todos los refugiados que entran. Realmente no, al 100% seguro no puede aceptar todos esos refugiados. Pero sí tienen el camino, los métodos para poder ayudarlos. No, tienen el camino y tienen los métodos para poder llevarlos, devolverlos a sus países, una vez que están allí, ofrecerles ayuda, darles las condiciones necesarias para que puedan subsistir en sus países. Y tienen también los medios para poder hablar con los políticos de esos otros países y ayudarlos a que es el mismo país y los mismos políticos de ese país cambien. Es así. Ya, está todo siendo. Hay otra pregunta. Bueno, yo tengo tres. Pero con los animales. Una es el tema del apego, que, bueno, por lo que yo me voy observando, o sea, el apego empieza en la mente, ¿no? Pero luego pasa al cuerpo. El cuerpo tiene una reacción, ¿no? de angustia. Bueno, entonces a mí lo que me pasa últimamente es que noto el apego que se me genera en la mente, pero mi cuerpo ya no reacciona, o no tanto como antes, ¿no? Entonces es como, si esto es como un avance, ¿no? Como que hay menos apego, y, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Pero que la mente insiste, ¿no? Aunque el cuerpo ya no reaccione, ella insiste, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, supongo que es bueno que el cuerpo ya no reaccione. Döcha di subo shira chorgi omare. Yine tadun sem nanola yangse döcha gi samlo yangse yomidu. Yine yang dananye subo nanola ma chorba di des ngates yaru chia gi tagarre. Sí, es una señal de avance. Chitere. Sabe que döcha neva chasete na pashimeres. Realmente poder es imposible en nuestro estado actual eliminar el apego de raíz. Por ejemplo, si observamos a las personas mayores incluso llegada a esa edad se siguen aferrando a todas esas cosas que ya son viejísimas, pero sienten muchísimo apego hacia esas cosas. Cosas que nosotros pensaríamos que ya no sirven para nada y que están para tirar, ellos las valoran muchísimo y las tienen ahí, tienen su casa llenas de cosas de todo este tipo. Y eso es el apego. Y estas son personas que igual han llegado a los 80, a los 90, que están a punto de llegar a los 100 y que no se les ocurre que quizás se van a morir pronto y sin embargo siguen aferrándose a todas esas cosas. Hay muchas personas así.
Por eso podemos ver que el apego, el pensamiento del apego, la mente del apego es la más difícil de deshacer. El apego es como una mancha de grasa, una mancha de aceite en una tela, que es súper difícil de sacar. Ese es el ejemplo que siempre se pone para mostrar lo difícil que es deshacerse del apego. Pero por supuesto que se puede disminuir. Cuando nos morimos, se supone que dejas el cuerpo, pero la mente sigue, ¿no? De alguna forma. En esta forma, si se sigue teniendo la conciencia esta de yo, o sea, dejas el cuerpo, pero se sigue teniendo esto del yo, o esto... Ese pensamiento, esa conciencia del yo está, pero no está de forma muy potente, muy fuerte. ¿Cómo te llamas? Magda. Magda. Magda ni se que sambade es muy improbable de que haya una conciencia de yo soy Magda. Porque es muy difícil en ese momento acordarse de lo anterior. Muchas de las cosas que nosotros hemos vivido, experimentado en esta vida, a la hora de la muerte nos olvidamos. Por ejemplo, incluso en esta misma vida, a medida que vamos envejeciendo, hay muchas cosas de las cuales nos olvidamos. Sin embargo, si uno realmente es un buen practicante de Dharma, que ha cultivado sabiduría, que ha cultivado amor, esto nunca le pasa. La mente se va aclarando más y más y más y más. Nunca se olvida de las cosas como el resto de las personas. Hay una gran diferencia. Una persona común se puede llegar a olvidar hasta de su propio nombre, se olvida de las personas conocidas, se puede olvidar de sus hijos, de sus familiares, pero una persona que practica el Dharma, a una persona que practica el Dharma nunca le ocurre eso. Porque estudiar Dharma quiere decir adiestrar la mente. Por eso estudiar Dharma es tan importante, porque es algo que se hace con la mente, es un adiestramiento mental. Pero si no, todos los demás se olvidan de todo. Si uno en esta vida se convierte en un gran practicante de Dharma, uno empodera su mente, la mente se vuelve muy, muy, muy poderosa y entonces esa sabiduría que uno cultiva en esta vida lo acompañará a la vida futura. Esa es una de las razones que se pone para estudiar tanto el Dharma en esta.
미세나 알아다 chög ta kaso da chög to lo shu na shu de na ye de ta mi jian guo ma guo xiu jing yang xing yo de ta wo jian guo ma guo xiu jing wo xing yo de wo da guo sama xie da sama jie lu de chu ma su wo zhe jie jie ma ta to jiu de chen ba se lo qi ya me ge zhe tu me na sama ne sama su tu ye ji ma zhe me zhe de hang sai zhe ma su tu ye de ge da se wo xiu zhe xie wa. Y eso es algo que se ve súper claro. Yo, por ejemplo, conozco a un montón de estudiosos y practicantes de Dharma que ya son muy mayores y a pesar de que no puedan ver bien o leer un texto, se acuerdan de todo, se acuerdan de todas las enseñanzas y las tienen ahí en su mente y son capaces de recitarlas. Y eso es algo claro, eso sucede. Por eso, adiestrar la mente, darle estudios a la mente es tan importante. Eso es algo que nos es de beneficio en nuestro día a día, nos da beneficio toda nuestra vida, nos es de beneficio a la hora de la muerte y también es de beneficio para nuestra vida futura. Hasta en el bardo nos beneficia. ¿Qué más? Según el comportamiento sexual adecuado de la ética, el sexo por dinero, ¿esto se considera inadecuado o depende de las personas o de la situación? Lo yamcheera. Tanda mi kashiki chong di chongi yore bumo kashiki chong mingi shini. O dentro di loyem chagi yore be yamena bumo di kikuno la rale yore, kare la rale yore loyem chaya. Chita pate loyem rapchagre swa. Quizás la prostitución sí se pueda, por general, rasgos generales, se pueda considerar conducta sexual incorrecta. Chingje, ta ching ta yine ta loyem se chagya de yine miki wo chu nang de loyem se de ya mi zu khawa. En rasgos generales sí es conducta sexual incorrecta, pero quizás no sea la conducta sexual incorrecta a la que se refiere dentro de las 10 acciones negativas. Ta dile khaesna nesen gang samer. Porque para que se convierta en una de las 10 acciones no virtuosas, tiene que haber una motivación negativa, una motivación dañina detrás de la acción. Por lo general, si son personas que consienten a ese acto, no se puede considerar que entra dentro de una acción no virtuosa. A ver, yo retomando un poco el tema de la ética, a mí me preocupa cuando hay circunstancias, que pueden ser muy variadas, en que nuestra ética o nuestra manera de evaluar una situación, ¿no? Que en definitiva es valorar si aquello es beneficioso para mí y si es dañino para el resto de la sociedad, está contrapuesta con una parte de la ética social. Voy a poner un ejemplo. En un aborto terapéutico, por ejemplo, en el que la madre decide que el hijo que está gestando no puede nacer porque está muy enfermo, porque puede morir al nacer o los pocos días, etcétera, etcétera. Puede haber mucho sufrimiento pensando en la propia madre y el propio bebé. Pero por otro lado tenemos que en la sociedad hay una parte de la sociedad que está poniendo aquí muy fuerte una incisión diciendo que esto es eliminar una vida, matar una vida, etcétera, ¿no? Entonces aquí ¿cómo podemos encajar? Porque este puede ser un caso, ¿no? Pero otro caso podría ser, yo que sé, una persona que asesina a otra cuidando de su propia vida y de sus hijos porque ha venido un ladrón, por ejemplo, ¿no? Y en el caso el primer caso, que es el que me preocupa mucho, el tema del aborto, lo he estudiado desde diferentes fases,
¿cómo estaría, cuál es el estado de la mente de este bebé que se está gestando? Cuando se interrumpe la vida, ¿no? Porque se le interrumpe la vida, entonces entiendo que esta mente vuelve a abandonar este cuerpo que se está formando, pero ¿cuál es la relación que puede quedar entre una mamá y un bebé no nacido? Si existe en un bebé nacido, ¿no? Se crean unos lazos. Pues estoy interesada en este tema. 지도디 수진 참상라 단계이래 배나 당어저 부고 세계요 말에 내 참상라나 지도나라 부고 계시 부고 나서 지여바이나 여메나 공 키에차 키바다가 시에기니까 여바이나 소소 저거 나라기 부고 데세나 디디여래 침 된제여래 어디 간다고 저거래 가이선나 다 저진네 침게래 침게 말에 침게 말에 이나양 소소 추침기 배체 계사래 아니 부고 저거 나라기 부고 디세나 아마담 부고 디기 데와 디 간다고 차사래 어디래 네 지단데 가보도스다 es algo muy difícil 가라 가슈지 때래 quizás sea lo más difícil de contestar 가인스나 부고데 계산에 계다나 나사 시기에 세계되지 계산 porque hay situaciones en las que uno puede confirmar de que el niño en cuanto nazca lo más probable es que muera, por ejemplo, en una situación así. 제가 시에들 너시 시에도 왔어. 중앙나라 시나 저 뭐를 시에시다. 계산을 해도 시에는 저 desde llevar Entonces es simplemente una cuestión de tiempo en que vayan a nacer, o bien mueren en el estómago o bien al nacer mueren. 제가 된대. 밤에 김자 왔어 줄 알았어. 밤에 김자 왔다가 차가면 넣었어. 보고 내가 가야 하고 안 알았어. Realmente cuando hablamos, por ejemplo, de la relación o la conexión que pueda existir entre el hijo y los padres, no se puede decir que haya ningún tipo de relación, porque el hijo o el bebé no se entera, no comprende absolutamente nada de lo que está sucediendo. Sin embargo, el hecho de que el bebé tenga que pasar por una situación de ese tipo es el resultado de acciones negativas que ese ser ha cometido en vidas anteriores. El resultado de sus acciones negativas, el resultado kármico, es que en esta vida, aunque la madre desee tener al hijo, por estas circunstancias no pueden hacer. Y esto, por lo tanto, no es un error ni una equivocación por parte de la madre. Y no hay ningún karma negativo que la madre acumule en este caso. Por ejemplo, hay otro caso donde los seres del bardo están buscando a una madre y debido a su karma no encuentran una madre. Y eso no tiene nada que ver con los padres, no es un error ni ninguna equivocación de los padres. Este tipo de situaciones se dan debido al karma acumulado por ese mismo ser, que es un bebé en ese momento. Sin embargo,
a pesar de que sea una cuestión de tiempo, de que el bebé vaya a fallecer, o bien sea después de haber nacido o dentro del útero, si uno mata al niño antes, es cierto que va en contra de la ética. Es cierto que es una acción que contradice la ética, pero realmente esta acción, el resultado de la acción está determinado por la motivación que propulsa la acción. Si, por ejemplo, unos padres se dan cuenta de que el hijo que ahora mismo está en el útero al final va a acabar falleciendo, antes o después se va a acabar muriendo, y que encima el proceso de muerte va a ser doloroso, va a haber mucho sufrimiento, entonces es con la motivación de compasión que los padres deciden terminar con la vida del bebé. A pesar de que la acción en sí es negativa, puesto que es matar a un ser, el karma negativo que se acumula es mínimo, mientras que la virtud que se crea al generar tal motivación de compasión es mucho mayor. ¿Tenéis más preguntas? Sí, un poco tonta, ¿no? Pero, ¿sería ético trabajar ejerciendo violencia? Susugilega nanola sewachi chegogiyuna titsutin tangegi yereve na mami nintoba tizo yamina amchi tsamzala zizitenzo yang neva chegoreve y tsutin tangegi yereve chita tsutin tangegi. Por lo general no es ético, transgrede la ética trabajar. Pero se puede pensar de otra forma con respecto a este tipo de trabajos. Por ejemplo, hay doctores y científicos que con el propósito de salvar vidas humanas experimentan en ratones, por ejemplo, y los matan. Y entre una vida humana y la vida de un ratón tiene más valor una vida humana. Por lo tanto, matar a un ratón o experimentar sobre un ratón con el propósito de salvar vidas humanas, por lo general es algo que transgrede la ética, pero es por un bien mayor. O sea, vuelve a algo de mucha más relevancia. Pero si hablamos en términos estrictos de la ética, es algo que transgrede la ética, puesto que es dañar y matar. Por ejemplo, en una situación donde hay el potencial de que unos terroristas vengan y vayan a matar a muchísimas personas, si uno sabe que eso se va a dar así y tiene la oportunidad de matar a ese terrorista, a pesar de que transgrede la ética, esa acción es la acción correcta a hacer en ese momento. Y situaciones como esa hay muchísimas. Hay situaciones de esta incluso que se relatan en las vidas de Buda, en las vidas anteriores de Buda, que tuvo situaciones de este tipo, dilemas de este tipo.
야간에 해제 인도네시아 쇼도 많이 나치라. 총과 도서 총을 치네. 근데 무슨 친구 지나 밑동라시게 괜찮아. 다들 총라시 잡죠. 총대 캐져 저기 아우수 야초 수 로인데 갈라. 근데 이제 로인데 갈라. 도서 로인데 갈라. 이게는 미치기 싸움 두자 쉬고싶다. 다 미티게 차가 세네. 미쳐도 고자. 되게 파 사마 세네. 무슨 강 자라 되게 사막고 캐고 사네. 섬지게는 그 체시티 띵 봐라. 이 무대에 있자와 되게 이 하고 이제 그 현대도 세라. 이 무대 뮤르도 상게 와야 다 녀로 신는다. 도르신가 말았어. Por ejemplo, está la historia esta de Buda Shakyamuni en una de sus vidas anteriores, donde era el capitán de un barco y en este barco iban en un barco mercante. Iban quizás desde, no sé si iban desde India hasta Indonesia para hacer negocios. Y a la vuelta de ese viaje, cuando venían de Indonesia hacia India, había uno de los tripulantes, una de las personas que iba en el barco, que tenía el pensamiento de matar a todas las personas, a todos los mercantes. Había unas 1000 personas así, y esta persona tenía la intención de matarlos a todos. Y en esa vida, Buda tenía la capacidad de ver la intención que esa persona tenía. Y entonces, en ese momento, Buda decidió matar a esa persona. Y como resultado de haber matado a esa persona, no solamente no se alejó más de la iluminación, sino que se acercó más a la iluminación con esa acción. Lo digo más, gente que mata en esos mataderos con animales que los están haciendo de una forma muy salvaje. Ani pena semje ta sha sabe denala semje saza yora dumro sesa yora o denzo mi denzo de ducha tone ani dumro semje mambo sigire eso realmente es una transgresión completa de la ética, porque eso es con una motivación económica para uno obtener ventaja, para obtener beneficio. Eso es una transgresión total de la ética. Lo dejamos aquí por hoy.